Buenos días, mi nombre es Ricardo Sierra, estudiante de Psicología de la UDI. En esta ocasión abarcaremos en forma de síntesis la ontogénesis o desarrollo embrionario del sistema nervioso, actividad individual correspondiente a la materia de neuroanatomía. En esta presentación podremos ver cómo el sistema nervioso humano se desarrolla a partir de la unión de dos células y pasando por un complejo proceso hasta convertirse en un embrión. Notaremos cómo las primeras fases de la formación son muy importantes, pues determinan el desarrollo de estructuras como la médula espinal, el tallo cerebral, el cerebro, entre otras. Cualquier trastorno o diferencia en estas fases puede ser el origen de alteraciones neuropsíquicas o de salud durante la vida de la persona. Iniciemos definiendo qué es y en qué consiste la neuroanatomía. La neuroanatomía, cuyo fin es el estudio de la estructura y la organización del sistema nervioso, que va desde su nivel microscópico, es decir, celular, a lo macro, tejidos y sistemas. Este conocimiento de la neuroanatomía permite identificar cómo cada una de las estructuras del sistema nervioso están a su vez compuestas por otras microestructuras que actúan de manera sistemática y están relacionadas tanto en manera independiente como en red con el comportamiento. Asimismo, el aprendizaje de la neuroanatomía brinda la posibilidad de reconocer la manera como el conjunto de interacciones neurales estructura tanto el tejido cerebral como el proceso funcional. Ontogénesis, término compuesto de la palabra griega ontos, es decir, ente, y génesis, es decir, origen, por lo que su significado etimológico es el origen del ente. Este término viene utilizado en biología en el proceso de formación de un ser vivo, desde su origen, la fecundación, hasta la madurez sexual, que le permite reproducirse. Generalmente se acepta que la ontogénesis reproduce la filogénesis, es decir, que el desarrollo del individuo sigue los pasos evolutivos de la especie a la que pertenece. Este proceso inicia con la fecundación. El proceso de la fecundación comienza el desarrollo de la reproducción celular, la cual da inicio a la formación de un nuevo ser humano. Esto ocurre cuando el óvulo y el espermatozoide, células germinales, se fusionan. La fecundación ocurre generalmente en la trompa de Falopio, de donde tiene que migrar el óvulo ya fecundado. De lo contrario, se dará un embarazo ectópico. El desarrollo embrionario es el periodo que transcurre desde la fecundación hasta el parto. Y tenemos tres periodos: el periodo preembrión, el periodo embrionario y el periodo fetal. Después de la función en el proceso de reproducción celular, viene la mitosis, que consiste en el proceso de división del núcleo de la célula en dos partes con exactamente la misma cantidad de material genético. Mientras ocurre la segmentación, el embrión está dentro de las tubas uterinas. Con cada división, las células se vuelven más pequeñas. Estas células son conocidas como blastomeros. Después se forman la morula, la masa celular externa, origen del trofoplasto, tercera división celular, que son 16 células, y la masa celular interna, que da origen al tejido embrionario. En la primera imagen vemos un blastocito. Al término de la primera semana gestacional se habrá formado un disco bilamiral. Aparece la cavidad amniótica en la región epiblástica. Proliferación celular hipoblástica da origen a la membrana Eusen, que reviste la cavidad del saco vitelino primitivo. Es allí donde se forma el saco vitelino definitivo. Después, en la región caudal del disco embrionario bilaminar, en la línea media aparece la línea primitiva y el módulo primitivo. En esta imagen podemos visualizar el módulo primitivo y la línea primitiva. Después pasamos a la fase de gastrulación. Células epiblásticas migran a lo largo de la línea primitiva y sustituyen el hipoblasto.
para formar el endodermo definitivo. Migraciones posteriores de células entran en el epiblasto y el hipoblasto, formarán el mesoplasma. Se forma el proceso notocordal entre el epiblasto y el endodermo, donde el módulo primitivo y en dirección a la membrana bucofrangínea. Las migraciones celulares en sentido laterocraneal forman las diferentes regiones mesodérmicas, denominadas brasil, osomítico, intermedio y lateral. La gastrulación y neuralización. En la tercera semana comienza la gastrulación y la neuralización. El disco bilateral aparece en 3 capas llamadas endodermo, mesodermo y ectodermo. A través de esta imagen podemos visualizar en qué corresponde cada una de estas. Ectodermo es el color verde. Epitelermo de revestimiento glandular, del tubo digestivo, hígado, vías visilares, blanquias, vías respiratorias, vesícula, uretra y próstata. Tiroides, paratiroides y timo, células de las líneas ovocitos y espermatozoides. El ectodermo de color rojo hace referencia al tejido nervioso, epidermis y sus derivados, como el pelo, cabello, uñas, esmalte dental. El mesodermo, correspondiente al color amarillo en esta imagen, hace referencia al esqueleto, musculatura, tejido conectivo, aparato cardiovascular y renal. Es allí cuando aparece la placa neural con sus 2 grandes regiones, región expandida, que es el futuro encéfalo, la región estrecha, que es la futura médula espinal. Se observan las 3 divisiones principales encefálicas: prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. En la imagen podemos visualizar el prosencéfalo de color verde, mesencéfalo color morado y rombencéfalo de color celeste. En el proceso de la gastrulación comienza a formarse un surco en la línea media que se extiende a lo largo del disco. Se puede distinguir 2 extremos, un cefálico en el cual se forman posteriormente la cabeza, el extremo caudal, la que corresponde a la parte caudal de la médula espinal. Neurulación. En la tercera semana comienza la neurulación, que consiste en la formación del tubo neural. El tubo neural se forma a partir de las células del ectodermo, las cuales comienzan a formar el surco neural. El surco comenzará a profundizarse y las paredes comienzan a ensancharse, formando pliegues neurales. Los pliegues se irán acercando a la línea media hasta formar la cresta neural y finalmente, al cerrarse, formarán el tubo neural. En la imagen podemos visualizar el proceso que lleva a la neurulación. Igualmente, se forman las vesículas encefálicas primarias. El cierre del tubo neural se extiende en 2 direcciones, caudal y rostral, dando lugar a la formación de los neuroporos. El anterior se ubica en la parte cefálica, mientras que el posterior se ubica en la parte caudal. Al costado del tubo neural se vuelven evidentes las somitas, las cuales darán lugar a la columna vertebral. El cierre del neuroporo anterior permitirá la formación de las 3 vesículas primarias, prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. También aparecen las fresuras o curvaturas cefálicas, pontina y cervical. Las vesículas primarias dan origen a las vesículas secundarias. Las vesículas secundarias darán lugar a las diferentes estructuras del encéfalo. En el telencéfalo se desarrollarán los hemisferios cerebrales del encéfalo y el tálamo, hipotálamo, epitálamo y subtálamo. El mesencéfalo se conserva del metancéfalo. Se desarrollan el cerebelo y el puente finalmente. Del mielencéfalo se desarrolla el bulbo raquídeo o médula oblonga. A este tiempo se han formado la mayor parte de los ganglios espinales o raquídeos. Es posible observar la formación de raíces verticales en los que se irá la región vertical.
El miotomo se divide en epímero e hipómero. El nervio raquídeo se divide en sus ramas anteriores y posteriores. Se observan nervios espinales o raquídeos, estableciendo contacto sinóptico con las células del miotamo. Surgen los hemisferios cerebrales. Los cúmulos celulares de las crestas forman la cadena simpática. Se distinguen todos los núcleos derivados de las placas alares del tallo cerebral. En el desarrollo de los hemisferios cerebrales, el surco dorsal separa el tálamo del hipotálamo. Podemos observar también la formación de la comusura anterior. En esta imagen podemos resumir el desarrollo del embrión durante los 9 meses de gestación. En el primer mes, su sistema nervioso comienza a formarse, el corazón comienza a tomar forma y a latir. En el segundo mes, comienza la formación del cerebro. En el tercer mes, el feto puede realizar movimientos, se reconoce su sexo. En el cuarto mes, el aparato circulatorio ya está terminado, el esqueleto empieza a organizarse. En el quinto mes, termina la maduración del sistema nervioso. En el sexto mes, los bronquios y los pulmones casi han madurado. En el séptimo mes, ya posee los órganos necesarios para vivir fuera del útero materno. Y en el octavo y el noveno mes, el feto completa su desarrollo total. En conclusión, la psicología estudia la mente humana y cómo ésta afecta el comportamiento, por lo que al estudiar el sistema nervioso y sus funciones, también estamos aprendiendo de procesos mentales que se dan gracias a estas maravillosas estructuras y sus neurotransmisores. En nuestro sistema nervioso existe una gran diversidad de tipos de neuronas que se adaptan y se especializan según sus funciones para que todos los procesos mentales y fisiológicos se puedan ir desarrollando en tiempo real, a una velocidad vertiginosa y sin contratiempos. El encéfalo es una máquina muy bien engrasada, justamente porque tanto las clases de neuronas como las partes del cerebro realizan muy bien las funciones a las que se adaptan. Eso sería todo en esta ocasión. Muchísimas gracias.